Buenas noches, señora tutora y compañeros. Adelante, expongo un video sobre lo que hemos visto en los talleres de la materia de semiología. Lo primero que quiero hablar son la legalización de o las normas que tenemos para avalar la historia clínica en nuestro país, en Colombia. La resolución 0429 del 17 de febrero del año 2016. En esta lo cual adoptan políticas de atención prioritaria e integral al sistema de salud en nuestro país. También dentro de todo lo visto también veo una ley muy importante dentro de las varias que vimos, que es la resolución la 5261 de 1994. En esta nos dan un manual como de actividades y procedimientos y protocolos que debemos cumplir para sobre las intervenciones del plan obligatorio del sistema de salud. Entonces también la historia clínica tiene digamos, unas normas o debe llevar una identificación clara, no debe tener tachones, debe estar muy legible, muy entendible, donde nos representemos el sexo, de qué enfermedades tiene, los antecedentes personales patológicos del paciente, los antecedentes no patológicos, patológicos, perdón. También si la persona consume sustancias alcohólicas, fuma, tabaquismo, eh, sobre todas las partes que pueden indagar sobre la historia clínica. Es un número, es personal, intransferible sobre eso. También le habla la parte demográfica de la historia clínica, en donde tenemos unos aspectos variables del paciente específicos y claros, como el sexo, la edad, en qué años está el paciente dentro de las líneas, y datos específicos de la historia clínica. También vemos como unas preguntas que el doctor siempre por lo general le hace al paciente, nos hace, es como en dónde, en qué lugares ha estado, síntomas que ha presentado, qué enfermedades ha representado el paciente, como para él tener una historia clásica. También la semiología nos habla del concepto de la semiología. En el concepto de la semiología nos dice que es la ciencia que estudia los sistemas o signos, todo lo que estudia en cuestiones de datos, las funciones que vivimos en un mundo de signos, donde tenemos datos específicos. También habla de los métodos de exploración. El método de exploración es explorar física o un examen clínico en conjunto de maniobras que realiza un médico para obtener información del paciente, una información exacta eh, sobre una presunta, digámoslo así, indicio que tenga el médico para hallar sobre el paciente. También hablamos de las escalas del dolor. Las escalas del dolor es variable y anatológica. Hay unas escalas del dolor o sea, en lo que yo leí, a veces dicen que el dolor no se puede medir, digámoslo así, pero sí hay unas escalas horizontales que nos observa el dolor. También nos hablan de los signos vitales. Los signos vitales, entonces, dentro de lo que vimos, tenemos como signos vitales el pulso, tenemos la respiración, tenemos la temperatura del cuerpo, la temperatura corporal y la tensión arterial, como para distinguir. También nos hablaba en lo que vimos de nuestro taller, los CIE-10, que son clasificaciones internacionales de enfermedades. Dentro de esto, el CIE-10 se publica, o esto lo publica la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos como características que viene un capítulo, un código y el título de enfermedad. Entonces voy a dar un ejemplo, por ejemplo la A00B99. Es una ciertas enfermedades infecciosas y son
parasitarias. Entonces también nos hablaban en nuestro taller, hablamos de los sistemas del cuerpo humano, donde tenemos sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, tenemos el endocrino, tenemos el ambulatorio, hablamos de esos sistemas. Y las enfermedades más relevantes en nuestra salud pública, que son, hablamos dentro de nuestros talleres, por ejemplo, yo hablé del Chagas, hablamos de la malaria, de la hepatitis, de varias enfermedades que tratamos a fondo. Y y lo que hablamos del diligenciamiento de la historia clínica, que debe ser de verdad muy claro y específico, sin tachones, letra legible y específico. Muchas gracias, señora tutora, por el espacio en esta materia. Muchas gracias, muy gentil.